Nunca te mudes a una casa donde las paredes suenen incluso cuando no hay viento. Y sobre todo, nunca ignores los espacios sellados que encuentras, porque a veces no están vacíos. A veces alguien ya vive ahí, sin que lo sepas. Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Algo que todavía me cuesta entender cuando intento dormir. No es una historia de fantasmas, ni nada raro. Es algo peor, es real. Y si alguna vez te has quedado solo en una casa nueva, vas a sentirte parte de esto. Yo pensaba que vivir solo sería tranquilo, que sería mi espacio, que por fin tendría silencio. Pero el silencio es engañoso, porque a veces no está vacío. A veces solo está esperando que cometas un error. Y yo lo cometí. Todo empezó cuando me mudé a una casa vieja que encontré a buen precio. Siempre he sido de los que dicen que si algo está demasiado barato, es por algo. Pero aún así firmé el contrato. El dueño me dijo que llevaba vacía varios meses. No explicó por qué, yo no pregunté. Ese fue el primer error. Los primeros días fueron normales. Ordené mis cosas, limpié, acomodé la cocina, conecté mi cama, nada del otro mundo. Pero desde la primera noche hubo algo que no encajaba. La casa hacía ruidos, no los típicos ruidos de madera vieja o tuberías, no, eran ruidos con ritmo, como si alguien caminara despacio en el piso de arriba. Como si alguien respirara detrás de una pared, como si un objeto pesado se arrastrara por el suelo muy despacio. A veces, cuando apagaba las luces del pasillo, escuchaba un golpecito suave en la pared de la sala, solo uno, luego silencio, como si algo esperara que yo reaccionara. Pero yo me decía que era la casa ajustándose, o ratones, o quizás mi imaginación. Tenía que ser eso. El verdadero problema empezó cuando después de varias semanas me di cuenta de algo. Había un espacio en la casa que no aparecía en el plano. La primera señal clara fue que mis cosas empezaron a moverse. Nada exagerado, cosas pequeñas. Una taza que yo dejaba cerca del fregadero aparecía más cerca del borde. Mis llaves cambiaban de lugar. La ventana de mi cuarto amanecía corrida unos centímetros, aunque yo siempre la cerraba porque no me gusta dormir con ruido de afuera. Pero lo que más me inquietó fue una mañana en la que encontré mi mochila abierta. No faltaba nada, pero alguien la había revisado. Imagina despertar, salir de tu cuarto, ver tu mochila abierta en la mesa y saber con total seguridad que tú no la dejaste así. Ese día pensé seriamente en llamar al dueño, pero me dije a mí mismo que estaba exagerando. Tal vez la había dejado así sin darme cuenta. Tal vez estaba cansado por la mudanza y el trabajo. Uno siempre se inventa razones para no enfrentar lo que le da miedo. Pero la verdad estaba ahí, mirándome desde rincones que yo aún no conocía. Un día, estaba moviendo una mesa en la sala. La estaba empujando para dejar espacio y poner un librero. Me apoyé en la pared y noté algo raro. La pared sonó hueca. Todas las paredes de esa casa eran sólidas, gruesas, hechas de ladrillo viejo. Pero esa parte sonaba como si detrás hubiera un espacio vacío. Golpeé con los nudillos. Era un sonido que no tenía sentido con la estructura de la casa. Saqué mi celular y abrí la foto del plano que el dueño me había enviado. En ese punto exacto de la pared, no había nada. La sala debía terminar ahí. Sin embargo, esa pared no era tan gruesa como debía. Alguien había construido algo encima, algo para esconder un espacio. Y ahí fue cuando escuché el sonido, viniendo de dentro. Un pequeño golpe, como si algo tocara la pared desde el otro lado. Me alejé rápido. Tenía el corazón en la garganta, pero no era un golpe fuerte.
Era como si alguien intentara llamar mi atención sin asustarme, o como si quisiera saber si yo estaba ahí. No hice nada ese día, ni el siguiente, pero ya no podía dejar de pensar en esa pared hueca. Una noche, mientras veía videos en mi teléfono, escuché un ruido que venía del pasillo que da hacia la cocina. Me levanté para revisar y al pasar junto a la misma pared donde había escuchado golpes antes, sentí un pequeño flujo de aire frío. Puse mi mano y sí, había una corriente de aire saliendo de un punto donde debería haber muro sólido. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente compré una linterna y revisé cada centímetro de esa zona. Moví la mesa, quité un cuadro viejo que estaba clavado ahí y vi algo que no había notado antes. Una línea recta, delgada, como una separación entre dos tablas. Esa pared no era una pared, era una puerta camuflada, sellada por fuera. Me quedé ahí varios minutos, en silencio absoluto, sintiendo como el aire salía por la rendija. La casa llevaba décadas ahí. ¿Qué clase de espacio necesitaría una puerta sellada? Y lo más importante, ¿quién necesitaba entrar o salir sin ser visto? Ese día tomé una decisión. Abriría la puerta. Tenía que saber qué había ahí. No podía ignorarlo. Esa noche, antes de abrir la puerta, ocurrió algo que me obligó a hacerlo sin más excusas. Me despertó un olor a sudor viejo, a ropa húmeda, a alguien que lleva demasiado tiempo sin salir a la luz, un olor humano, y venía del pasillo, del área de la puerta sellada. Me levanté con la linterna. El olor era tan fuerte que sentí náuseas. Era como entrar a un cuarto que alguien ha usado sin ventilación por meses o años. La linterna temblaba en mi mano y entonces lo escuché. Un susurro. No pude entender qué decía, no era claro, pero era una voz baja, una voz humana, justo detrás de la pared. Se me heló la sangre. En ese momento dejé de buscar explicaciones lógicas. Ya no podía convencerme de que eran animales, o la casa vieja o lo que fuera. Ahí había alguien real, y llevaba tiempo conmigo. Era como si algo dentro de mí dijera, mejor no abras esto, pero otro lado me empujaba porque necesitaba respuestas. Pasé la noche sin dormir, sentado en la sala con la linterna, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, fui por un destornillador, un martillo, y empecé a quitar lo que sellaba esa puerta. Era una capa de madera vieja, clavada y pintada del mismo color que la pared. No estaba bien hecha por un carpintero. Era más bien el trabajo de alguien que solo quería cubrir algo rápido. Cuando quité la primera tabla, el olor se volvió aún más fuerte, como si hubiera estado atrapado durante mucho tiempo. Quité la segunda tabla y la tercera, y con la cuarta, la puerta se movió sola hacia afuera, muy lento, como si alguien lo hubiera empujado desde el otro lado hace poco y no hubiera vuelto a su lugar. Yo retrocedí un paso. El interior era oscuro, un espacio estrecho, quizás 1,5 metros de ancho, paredes sin terminar, piso de cemento. No había ventanas, solo oscuridad y ese olor espeso que parecía pegarse a la piel. Apunté con la linterna y lo que vi me dejó sin aire. Dentro de ese espacio había un colchón en el piso, un colchón manchado, sucio, hundido en el centro. A un lado había botellas de aguas vacías, una caja de galletas a medio comer, envolturas de comida, un radio viejo, un par de zapatos desgastados y ropa doblada,
ropa que claramente no era mía. El cuarto no era un cuarto, era una guarida, una zona donde alguien había estado viviendo, y no por poco tiempo. Había una libreta con letras torcidas, dibujos simples y algo que me hizo temblar las manos. Varias páginas llenas con mi nombre. Mi nombre repetido muchas veces, con diferentes estilos, diferentes tamaños, como si alguien lo hubiera practicado, como si quisiera conocerlo, entenderlo o memorizarlo. Ahí me di cuenta de algo que me dio un vuelco al estómago. Si alguien estaba viviendo ahí, era alguien que me observaba, alguien que tenía acceso a la casa, alguien que sabía mis horarios, alguien que conocía mis ruidos, mis rutinas, mis costumbres. Y peor aún, alguien que sabía cómo entrar y salir, sin ser visto. La libreta tenía más cosas. Había pequeños párrafos escritos con la letra apretada, sin espacios. Algunos decían cosas que me hicieron sentir desnudo. Sale de la casa a las 8, habla solo en la sala a veces. Dejó la luz del baño encendida otra vez. No revisa arriba cuando escucha ruidos. Pero hubo una frase que me dejó helado. Una frase escrita, sola, en una página entera. Yo estaba aquí primero. Sentí un sudor frío. El olor, los ruidos, la mochila abierta, la ventana movida, la taza cambiada de lugar. Todo tenía sentido ahora. Él nunca se fue, solo se adaptó a mi presencia. Revisé más el cuarto. Había una manta doblada, como si alguien lo hubiera usado hace pocas horas. Había comida fresca, una bolsa de pan que yo no había comprado. Eso significaba algo claro. La persona seguía usando el espacio. Seguramente salía cuando yo dormía o cuando yo salía de la casa, y volvía a entrar por alguna parte que yo aún no conocía. Esa idea me paralizó por varios minutos. No podía dejar de pensar en todas las noches que dormí sin saber que alguien estaba a pocos metros de mí, detrás de una puerta falsa. Me senté un momento, porque me sentí mareado. No sabía qué hacer, no sabía si debía llamar a la policía, salir corriendo o revisar más. Pero cometí otro error. Seguí buscando. En una esquina del espacio vi algo cubierto con una camisa vieja. La levanté y descubrí una rejilla en el piso, una salida de ventilación grande, hecha para que una persona pudiera meterse ahí. Un túnel, un acceso que daba hacia algún punto desconocido de la casa. Y entonces escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Pasos rápidos, pero no en la sala, no en la cocina, no en el pasillo, sino dentro del túnel. Alguien se estaba moviendo, alguien venía hacia donde yo estaba. La linterna se me cayó de las manos, corrí hacia atrás tropezando con la pared. La puerta camuflada estaba abierta de par en par, y los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Salí de ahí como pude, cerré la puerta falsa, puse la mesa frente a ella, y me fui de la casa sin siquiera recoger mis cosas. No miré atrás, no pensé en nada más, solo corrí. Llegué al coche y marqué al dueño de la casa. Le conté todo, el olor, las notas, el colchón, la persona dentro. Hubo un silencio largo antes de que él respondiera. Me dijo: sabía que pasaría otra vez. Esa frase me caló profundamente. Le pregunté qué quería decir con otra vez, pero él solo dijo que ya iba para allá, que no entrara a la casa, que no intentara volver a abrir nada. Llamé a la policía. Cuando llegaron, entraron con luces y revisaron todo. Entraron al cuarto detrás de la pared, a la ventilación, a la planta alta, al patio. Horas buscando. Nunca encontraron a nadie.
pero sí encontraron algo. Marcas recientes en el túnel, restos de comida fresca, ropa movida, páginas nuevas en la libreta, escritas hace poco. Y lo peor, señales de que alguien había estado usando el ático también. No solo el cuarto secreto, sino toda la casa. El dueño llegó después. La policía habló con él y ahí supe la verdad. El hombre que vivía ahí antes era pariente del dueño, un tipo con problemas que se negaba a salir de la casa. Lo habían sacado varias veces, pero siempre regresaba, usando accesos que él mismo había construido. A veces vivía en el ático, a veces en el sótano, a veces detrás de paredes falsas que él mismo armaba. El dueño nunca me lo dijo porque quería rentarla rápido. Pensó que el tipo ya no volvería, pero se equivocó. Y esa persona nunca fue encontrada. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que encontraron en una página escrita hace solo unas horas dentro del túnel, cuando yo ya había salido de la casa. Duerme muy profundo. Puedo entrar más veces. A veces pensamos que lo más peligroso en una casa son los ruidos, las sombras, la imaginación, pero no. Lo más peligroso es lo que no vemos. Las personas pueden esconderse en los lugares más pequeños, más silenciosos, más invisibles. Y yo viví semanas con alguien que me observaba, alguien que caminaba a pocos metros de mi cama, alguien que comía en un rincón detrás de una pared falsa, alguien que sabía todo sobre mí, mientras yo no sabía nada sobre él. No siempre estamos solos, porque no vemos a nadie. A veces alguien ya estaba ahí antes, y lo peor es que sigue sin aparecer. Si te gustó esta historia, mira el siguiente video.